¡Ay, Dios mío! La que se ha aliado con Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Os acordáis de cuando saltaban a la palestra, que si amor, que si pasión, que si eran la pareja del momento? Pues ojito, porque parece que hay más tela que cortar de la que pensábamos, y algo me dice que esto de será nuestro fin no es casualidad. Vamos a ver, que Can Yaman ha estado súper desaparecido del mapa mediático turco últimamente, ¿verdad? Y ahora, de repente, aparece en Italia, haciendo sus cosas, y Demet Özdemir, pues ella sigue con su vida, pero está claro que hay un aura de misterio alrededor de su antigua relación. Y no me refiero a un misterio bonito, de esos que te dejan suspirando. No, no. Esto huele a algo más, conflictivo. Lo que yo creo que está pasando, sinceramente, es que la presión les pudo. Eran tan mediáticos, cada uno de sus pasos se analizaba al milímetro, que llegó un punto en que se volvieron insostenibles. Imaginaros. Salir a la calle y que te miren como si fueras un bicho raro porque has ido a comprar el pan. Y si a eso le sumas las agendas, los viajes, los proyectos, ¡buf! Demasiado para cualquiera. Pero ahora viene lo bueno, la parte jugosa del salseo. Se dice, se comenta, se rumorea que la ruptura no fue precisamente un paseo por el parque. Muchos dicen que fue porque él quería ir más rápido, que ella no estaba preparada, que los cuernos y tal. Pero yo sospecho otra cosa. Creo que Can Yaman, con su temperamento y su fama creciente, se le subió un poco a la cabeza. Y cuando tienes una mina de oro como Demet a tu lado, y la tratas como si fuera una cosa más, pues, zasca. Y luego está el tema de la envidia, ¿eh? Que mucha gente los quería separados. Que si Demet era demasiado para Can, que si Can era demasiado para Demet. Y no olvidemos a los fans que se ponían de un lado o de otro, que eso genera una tensión que te mueres. Imaginaros el estrés de tener que contentar a todo el mundo. Imposible. ¿Y por qué ahora será nuestro fin? Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿sabéis? Como diciendo, hasta aquí hemos llegado, y que nadie se espere que esto vaya a ser bonito de ver. Puede que sea una forma de zanjar el tema, de poner un punto y final definitivo a cualquier tipo de especulación o esperanza de reconciliación. Y para ser honestos, después de todo el drama que hubo, tampoco es tan descabellado. Además, pensad en la imagen pública. Si ellos vuelven y la cosa no funciona, otra vez el circo. Y si ya están pensando en futuros proyectos, en carreras separadas, en otras relaciones, pues lo mejor es quemar los puentes, por así decirlo. Que no quede ni rastro de lo que fue. Lo que sí me parece triste, por otro lado, es que tanta presión externa pueda acabar con algo que parecía tan bonito. Al final, eran dos personas que se querían, y el mundo entero decidiendo por ellos. Un locura. Pero bueno, volviendo a la chispa del salseo. ¿Creéis que realmente se han dicho adiós para siempre, o esto es un hasta luego con un toque dramático para despistar? ¿O quizás es una estrategia para generar más interés en sus próximos proyectos? Contadme, que me muero de curiosidad.